Bueno, vamos a continuar con nuestra serie de grandes historias del Antiguo Testamento y el Evangelio. Y el día de hoy voy a llevar la primera parte de Noé y el diluvio. Así que quiero que me acompañes a Génesis capítulo 6, versículo. Bueno, voy a leer, vamos a estar desde el versículo 1, pero voy a leer del versículo 5 al 8. Y ya saben, Nueva Traducción Viviente es la que voy a utilizar. Sean todos bienvenidos aquí a la Casa del Puerto. Siéntanse en familia y dispongan su corazón para que el Señor nos va a hablar y podamos guardar su palabra. Y dice así: el Señor vio la magnitud de la maldad en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos y a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún, muchas gracias, a las aves del cielo. Lamento haberlos creado, pero Noé encontró favor delante del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por todo este tiempo, Señor, que hemos tenido aquí en la iglesia desde que la abrimos. Tú estás aquí y creo, Padre, cómo iba recibiéndonos a cada uno a través de nuestros hermanos allí en la bienvenida. Gracias por todo ese tiempo de capacitación para los maestros de Puerto Aventura, tener tiempo devocional, adorarte, Señor, informarnos de aquello que tú estás haciendo en la iglesia y el día de hoy para recibir tu palabra, Señor, y queremos tener esta solicitud de recibirla con humildad, con sencillez, con hambre, con sed de conocerte más a ti para ser como tú y obedecer tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y justicia y usa mi vida para lograr tu propósito el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 5:12 dice de la siguiente manera: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Decimos, ¿por qué el hombre peca? Porque es pecador. Esa es su naturaleza caída. En la historia de Noé y el diluvio podemos observar con toda claridad cómo el virus del pecado, por llamarlo así, afectó a la posteridad. Cientos de años pasaron y la gente se llenó de maldad. Esta historia es verídica y debemos saber lo siguiente. Número 1, el hombre, por naturaleza, después del pecado de Adán, es malo. El hombre es malo por naturaleza, aunque nos cueste mucho aceptarlo. No es algo que nos agrade. Y aquí se revela el orgullo humano. Número 2, que estamos en graves problemas a causa del pecado. Número 3, es que Dios va a juzgar la maldad de los hombres. Y número 4, Dios va a condenar al pecador. Pero también va a extender gracia. Entonces quiero que tengamos presente que la historia, el relato del diluvio de Noé nos enseña estas verdades. Y antes de entrar de lleno con la historia de Noé, quiero leer Génesis capítulo 5, versículo del 1 al 3, vamos a estar en el 6. Y después voy a citar Génesis 1, 21, 27, porque quiero hacerte notar algo importante. Entonces dice así Génesis 5, del 1 al 3. Este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Pon atención. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. Cuando Adán tenía 130 años,
fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. El versículo 1 de Génesis, el versículo 1 de lo que acabo de leer, que Dios hizo a los hombres a su semejanza, me recuerda lo que dijo en el capítulo 1, versículo 27. Y dice así: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Ok, observa la manera en que afecta el pecado. Por eso quise hacer esta observación. Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. Pero Set, cuando tú lees el versículo 3 del capítulo 5, pero Set fue creado a imagen de Adán. Pero una imagen estropeada a causa del pecado de su padre. La primera pareja creada a imagen de Dios. Versículo 3 dice: fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen. Entonces nos damos cuenta las consecuencias del pecado, cómo degradan la naturaleza. Y entonces el pecado de Adán lo heredó a la siguiente generación. ¿Y qué pasa de lo que compartió Alfredo? Bueno, viene la muerte en la historia de Caín y Abel. Y en el capítulo 5 vemos que la muerte sigue siendo heredada. Por eso el pecado de Adán, Romanos 5, entró por medio de un hombre, el pecado, y se extendió a todos los hombres. Entonces, cuando tú ves el capítulo 5, si lo observas detenidamente, en todos los descendientes de Adán encontrarás una frase recurrente que dice: y después murió, y después murió, y después murió. Eso no se había escuchado, ¿verdad? Entonces, esto nos recuerda que todos ellos fueron mortales. Y a todos nos llegará en su momento. Gracias a Adán. Así que capítulo 6, versículo 1. ¿Sí dejó claro? ¿Ok? Si hay dudas, véngase el viernes. Capítulo 6, versículo 1. Me llama la atención que viene un encabezado que dice, bueno, en la Nueva Traducción Viviente, un mundo descarriado. En los primeros, ese es el encabezado de los primeros 8 versículos de Génesis 6, y resume de manera precisa la condición moral de los seres humanos, muy semejante a los nuestros. Cuando tú lees Lucas 17, 26, 27, te vas a dar cuenta que esa condición moral es muy semejante a lo que hoy estamos viviendo. Descarriado, un mundo descarriado. Eso, cuando escucho esa palabra, me imagino como un tren que se sale de los rieles que están para llevarlo a un destino en específico, pero que brincando por algún evento, un acontecimiento, se sale de ahí y se descarría. Entonces, cuando hablamos de descarriar, hablamos de extraviarnos, de perdernos, de desorientarnos, pero también esta palabra implica perversión, depravación. ¿Te das cuenta? Este mundo estaba descarriado porque era un mundo perverso. Entonces dice: luego los seres humanos, versículo 1, comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Y los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. ¿Te das cuenta? No ha cambiado mucho el día de hoy. No sé, en su tiempo Julio Iglesias no sé cuántas personas tuvo. Pues bueno, para ser más espirituales y bíblicos, pues nomás veamos a Salomón, ¿verdad? Se empiezan a multiplicar. Aquí hay algo que me llama la atención: los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra de acuerdo a la voluntad de Dios, capítulo 1, versículo 28 de Génesis, ¿verdad? Cuando dice que se multipliquen. Entonces ellos se empiezan a multiplicar de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios. Pero hay algo importante. Bueno, cabe mencionar que el matrimonio pues es una relación de un hombre y una mujer, de quienes Dios al unirlos hace una sola persona. Aquí se nos habla de la monogamia, que es el tipo de relación bendecida y aprobada por Dios siempre y cuando esta pareja viva en sujeción a la palabra de Dios.
es cuando va a ser bendecida. Entonces una monogamia simplemente significa en su raíz un solo matrimonio, monogamia. Entonces los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres, ahora no se conformaban con una mujer, escogían todas las que querían. ¿Ok? Entonces cuando nosotros vemos que vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a las que quisieran, notamos que los seres humanos vivían dominados y controlados por sus instintos o pasiones carnales, completamente desentendidos de la vida espiritual. ¿Sabe cómo este linaje de Set, con él continuó la adoración que el Señor mostró? Abel adoraba a Dios, la línea de Set adoraban a Dios, pero estos hombres se desentendieron de la vida espiritual. Aquí no hay con que no había una ignorancia acerca de las cosas espirituales, pero ellos vivían en un desenfreno. Ahora, ¿qué debemos aprender hasta aquí de esto? Gálatas 5:16 en adelante, 17, versículo 24, nos dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Por eso estamos viendo la serie de Hechos, ¿verdad? Viviendo bajo el poder de su Espíritu. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, solamente entonces, cuando el Espíritu toma control de nuestra vida, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere hacer el Espíritu. Y nos habla de que se oponen entre sí, el espíritu contra la carne. Cada quien quiere hacer su voluntad y gobernar. Es una guerra. Tú estás viviendo una guerra todos los días de la carne y el espíritu. ¿Lo puedes percibir? Entonces debemos ser controlados, dominados por el Espíritu Santo. Y eso hay que pedirle al Señor que nos ayude a hacerlo. El versículo 24 de Gálatas 5 dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa, y ahí la han crucificado. Amén. Los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Quién pertenece a Cristo? Bueno, hay una guerra en la que debe salir avante y victorioso, porque el Espíritu Santo está dirigiendo tu vida. Tomaron todas las mujeres que quisieron. Nos habla de su condición moral y de lo insaciable de sus pasiones. Ellos no se conformaban con una mujer, ellos querían más. Dice que los ojos no se sacian, no se cansan de ver, ni la boca se sacia de comer. Así es la naturaleza del hombre. ¿Y por qué eran insaciables? Bueno, a manera que nosotros podemos seguir leyendo la historia, lo podemos comprobar que así era. Y entonces en el versículo 3, en base a eso, el Señor dice: mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. Sí, obviamente, ¿verdad que sí? Pero aquí hay un sentido. En el futuro, dice, la duración de la vida no pasará de 120 años. Ok. Dice: no tolerará, no contenderá, no habitará mi espíritu, no reinará mi espíritu. Fíjate cómo dice: ya no voy a tolerar a los humanos durante mucho tiempo. Y cuando dice durante mucho tiempo, ahí yo veo gracia de Dios. Dice: porque son solo carne mortal. ¿A qué se refiere aquí? Algunos han traducido esto: puesto que en su errar o en su aberración se ha vuelto carnal, sensual y diabólico, su vida no pasará de 120 años. Esa es la referencia de que solo son carne mortal. Y hay una tendencia pecaminosa. Y se nos dice que no pasarían de 120 años de edad, porque según los estudiosos y eruditos de la Biblia, sería el tiempo en que vendría el diluvio. 120 años. Siendo esto así, solo podemos ver el amor de Dios expresada en uno de sus atributos, que es la paciencia. Que esa extensión de tiempo buscando, pretendiendo Dios
que el hombre se convenza del error de su camino, se arrepiente de sus pecados y vuelva a Dios. ¿Cuántos alaban a un Dios que es paciente? Pero ¿sabes una cosa? Su paciencia tiene vigencia. Y aquí extiende 120 años de edad. Ahora, cuando leemos el versículo 4, nos habla de gigantes nefilitas. Génesis es decisivo en la fe del cristiano. Y le comentaba a mi esposa, revientan los ateos, muchos filósofos, mucha gente no soporta Génesis. Y aquí se requiere mucha fe porque hay muchas cosas que no entendemos. Y vienen muchas preguntas. Dice que había gigantes en aquellos días. Nos habla de los hijos de Dios, de las hijas de los hombres. Y tú dices, bueno, ¿quiénes eran esos gigantes? ¿De dónde vinieron? ¿A qué se refiere cuando dice los hijos de Dios? Cuando leo Job y dice que los hijos de Dios se presentaron delante de Dios. Bueno, hay una serie de interpretaciones y déjame decirte algo aquí. Este punto de este versículo se han discutido por más de 2000 años eruditos judíos y cristianos. Así que es un tema complicado. Pero al final de cuentas, cada postura concluye acerca de un comportamiento pecaminoso que contribuyó con su maldad para que el diluvio viniera. Entonces hay varias posiciones. Hijo, es que no me quiero atorar aquí. Bueno, pero una vez, ¿quiénes son estos hijos de Dios? Una de las posturas principales en relación con la escritura, y todas estas tienen argumentos a favor, argumentos en contra, es la posición setita. Nada más voy a decir, según la posición setita, los hijos de Dios son vistos como hombres devotos de la línea de Set. ¿Ok? Y las hijas de los hombres como mujeres impías de la línea de Caín, que cuando se casan pues sacan hijos malvados, que son esos gigantes, esos héroes de renombre. Pero aquí hay algo, ¿verdad? Que son esos hombres violentos, hombres de guerra. Por eso el mundo estaba lleno de violencia. Porque imagínate ser violento y en la carne. Es como una persona de tener un temperamento, hijo de casi de pocas pulgas, dominado por el espíritu, pues sería como un oso grizzly, pero domesticado, ¿verdad? Pero en la carne, se dicen que si un oso te persigue, hay de dos: hazte el muerto, y la segunda, corre pues lo que te alcance a correr, porque te va a alcanzar. Y a donde te trepes, él se va a subir. No hay otra con un oso. ¿Ok? Hay otra posición acerca de la realeza. Posición, una muy llamativa, es que esos hijos de Dios son ángeles caídos. Y no me voy a meter aquí, pero conozco historias de primera mano contadas a mí de asuntos espirituales tan terribles. Decir que literalmente seres espirituales abusaban, seducían a la persona. Pero la primera postura acerca de la línea de Set es la que tiene más fuerza. Para concluir con estos primeros 4 versículos, podemos observar el declive moral del ser humano. Y bueno, en unos próximos domingos Manny va a estar predicando un sermón de Sodoma y Gomorra para que podamos ver la magnitud. Entonces vemos cómo después del transcurso de algunas generaciones el pecado sigue activo. Amén. Versículo 5 dice que el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Esto es algo impresionante. Los ojos de Dios recorren toda la tierra viendo a buenos y a malos, dice la Escritura.
Entonces Dios está observando, dice que vio la magnitud de la maldad, pero no solamente vio la acción externa, sino que vio y observó y pudo examinar el pensamiento y la meditación de los hombres, y era pura maldad. ¿Te das cuenta? O sea, no solamente eran los hechos reales en la vida de la maldad, sino el interior del hombre estaba. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, cuando leemos, me regreso al versículo 1, dice que los seres humanos se comenzaron a multiplicar, y luego veo que Dios está observando la magnitud de la maldad. Me llama mucho la atención, porque así como los seres humanos se multiplicaron de acuerdo al propósito de Dios, ya con el virus del pecado, la maldad se multiplicó. O sea que fue un aumento proporcional al de la población. Así como creció la población, así creció la maldad. Entonces es interesante verlo aquí. Eso mismo va a ocurrir en los días finales. Jesús lo dijo a sus discípulos cuando habla de los días finales. El Señor dijo: y por haberse multiplicado la maldad. ¿Te das cuenta de la multiplicación? Magnitud de maldad, multiplicación de maldad. Es terrible. Vio la magnitud. El Señor vio la magnitud de la maldad. Él no está distraído, No hay tal cosa como posturas que dicen: Dios creó el mundo, se desentendió de él y ya fue, ¿verdad?, a solo estar. No. El Señor no vio a hombres tirados con las secuelas terminales del pecado, humillados pidiendo clemencia. No vio al borracho tirado ya a punto de perecer, diciendo: Señor, sálvame. No, el Señor vio la corrupción total del hombre. El Señor vio el orgullo del hombre y su maldad anidada en su mente y manifestada en su accionar. ¿Sí queda claro? Así que no solamente vio la corrupción total del hombre, sino que vio el dominio universal del pecado abierto y atrevido. Eso es lo que ve el Señor. ¿Podemos imaginar la magnitud de la maldad del hombre que se estaba viviendo en ese tiempo? ¿Te puedes imaginar tú? Si Dios nos diera sus ojos, aunque Dios es espíritu, pero en términos humanos para poder comprender, si nos permitiera ver el corazón y la mente de las personas y lo que ahí se maquina, quedaríamos horrorizados. Si Dios nos diera un paseo y nos llevara a cada rincón de la tierra para mostrarnos las huellas, las secuelas, las evidencias, los cuerpos de delito que testifican contra el hombre que ha cometido los más horrendos crímenes en todas sus formas, aceptaríamos que somos más perversos y depravados de lo que nos imaginamos. El hombre no tiene límites para corromperse. Rápidamente desterraríamos de nuestra mente la falsa idea de que el hombre es bueno por naturaleza, pero que debido a las circunstancias que lo rodean y de aquellos que le hicieron mal, es víctima. Y esa es una posición filosófica que dice que el hombre es bueno por naturaleza, pero la Biblia dice todo lo contrario. Por eso te digo que es muy difícil aceptar la Biblia. Quiero mencionar algo de Antonio Cruz. Jóvenes, adultos, vean, es un licenciado en ciencias biológicas, científico, carcinólogo, que trata con crustáceos. Bueno, mucho material, libros. Y bueno, quiero mencionar lo siguiente para entender esto de la magnitud del ser humano. Aunque Adán fue el primer pecador, no fue el único. Y por lo tanto, no todo lo que es pecado en el ser humano puede cargarse sobre las espaldas de Adán, del primer hombre. Todos los intentos por culpar del mal a Adán, a los primeros hombres, a la sociedad, a las circunstancias, a Dios, al diablo,
no consiguen eliminar la responsabilidad del hombre. No importa cuántos y a quiénes le quiere echar la culpa. Dios no castiga a la raza humana por el pecado de Adán, sino que cada individuo incurre en su propia transgresión, porque cada hombre es su propia Adán y cada mujer es su propia Eva. Así que el pecado de Adán y Eva ha llegado hasta el presente, porque de hecho es también nuestro propio pecado, el de la rebelión del género humano contra la voluntad de Dios. Así que el primer hombre pretende disculparse de su error haciendo responsable, ya lo vimos. ¿Cómo se quiere hacer? ¿Cómo se quiere liberar? Pues culpando a la mujer que lo ha inducido a pecar, a Dios por haberse dado de compañera, y lleva a la serpiente, y a la vez pues tú, ¿para qué pones la serpiente? ¿Verdad, Dios? Y entonces, ¿te das cuenta? Que el hombre pecador siempre se quiere zafar. Y no es regresarme a la primera de las primeras predicaciones, pero el hombre siempre quiere acusar y no ser responsable de sus propios errores. Amén, amén. Bueno, pudiera seguir leyendo. Ese es como el hombre trata de zafarse. Mira lo que dice Job 15:14. ¿Acaso puede algún mortal ser puro? ¿Puede alguien nacido de mujer ser justo? Mira, Dios ni siquiera confía en los ángeles, ni los cielos son completamente puros a sus ojos. Mucho menos una persona corrupta y pecadora que tiene sed de maldad. Sencillo. Así que el hombre fuera de Dios es una máquina de maldad. Dice Salmos 14:2-3: el Señor mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios, pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. ¿Qué pasó? Un mundo corrompido. ¿Era el encabezado? Desviado, extraviado, pervertido, depravado. Su pensamiento y su meditación era el continuo el mal. Qué terrible. Y tú aún puedes decir, pues sí, desde luego todavía hay rasgos de Dios en nuestra vida que de Él vienen, pero hay un deterioro terrible. Tan solo observa la corrupción que hay en el mundo en todos los niveles. Por eso digo que qué bueno sería que Dios nos diera un paseíto, pero no necesitamos salirnos, que nos dé el paseo, que Dios nos lleve a nuestra propia mente todo lo que hemos llegado a maquinar nosotros. Observa cómo nos destruimos unos a otros. Observa cómo la insensibilidad humana aumenta ante el dolor ajeno. Observa la ola de crímenes sanguinarios. Observa a líderes tan tiranos como el emblemático Adolfo Hitler. Nada más es eso. La Biblia nos habla en 2 Timoteo 3 del 1 al 9 acerca del carácter de los hombres de los últimos días. ¿Se ha leído? Que serán amadores de sí mismos, fanfarrones, orgullosos, malagradecidos, que no van a tener piedad ni compasión con sus papás. O sea, te da una descripción terrible. Serán traicioneros, imprudentes, soberbios, llenos de orgullo, amantes de los placeres más que de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva a algo, que mientras la ciencia avanza y la tecnología crece, la moral del hombre se derrumba. ¿O no es así? Es así. Somos asesinos por naturaleza. Si al mundo se le diera ahorita, si diera un decreto, humanidad, puedes hacer lo que quieras, comer lo que quieras, practicar lo que quieras, vengarte de quien quieras, o sea, echar mano a tu propia justicia. Tienes una semana para hacerlo, no se te va a culpar, tienes permiso de Dios.
hermano, no quiero imaginarme. Ajá. Mira lo que dice Efesios 4:17 de Pablo. Dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Esa es la este es el problema, que cuando se cierra la mente y se endurece el corazón hacia Dios, pues entonces quedamos irremediablemente confundidos. Ajá. Hay un pasaje en Tesalonicenses que dice que Dios envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira en lugar de la verdad. Y tú dices: ¿cómo Dios envió un espíritu engañoso? ¡Qué malo es Dios! No, pero te dice: por cuanto cerraron su corazón por el amor a la verdad. O sea, el hombre era duro, rechazó a Dios. Entonces Dios lo entrega a sus propias pasiones, como dice Romanos, a sus propias lujurias, a su propio desastre de vida. ¿Por qué? Porque no quiere a Dios, no ama a Dios. Y sabes que el hombre no ama a Dios, para que veas que no somos tan buenos como decimos ser. Súbete un camión y predica la palabra. Súbete un camión y verás cuántos se van a empezar: ya cállese, y te empiezan a decir una bola de cosas. Lo he visto, lo he vivido, he predicado en camiones, he predicado en plazas, en hospitales. Eso es así. Entonces podemos ver un mundo sumergido en violencia, concupiscencia, incredulidad. Ahora esta incredulidad es porque no creyeron la promesa de un libertador. Es terrible, ¿verdad? Y porque extinguieron la adoración. Entonces el Señor, versículo 6, lamentó haber creado al ser humano. Vamos a llegar donde vayamos a llegar, ¿eh? Sí, no sé, porque es mucho, son muchos pasajes. Se lamentó de haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, y literalmente la Biblia dice: se le partió el corazón. Qué tremendo, ¿va? Reina Valera dice: se arrepintió. Esta palabra es: se lamentó, le pesó en su corazón. Ahora, ¿Dios se arrepintió en nuestros términos de arrepentimiento? No. Malaquías 3:6 dice: yo soy el Señor y no cambio. Y Dios es el único en el universo que puede decir eso, porque tú y yo sí cambiamos. De repente somos muy volubles, ¿no? Dios no cambia. Decir que se arrepintió es contrario a lo que la Biblia dice acerca de su atributo de inmutabilidad. Dios no cambia. Dios cambia en un sentido dependiendo de la condición del hombre, si lo quiere llevar a un arrepentimiento. Y Dios decreta juicio. Dios decretó juicio ¿contra quién? Cuando Jonás va predicando sobre Nínive. En tanto tiempo Nínive será destruida. ¿Y Dios tuvo misericordia? Sí. Él dijo lo que iba a pasar, pero extendió gracia. Amén. Entonces, porque Dios no es hombre, y como no es hombre, entonces no miente, dice la palabra del Señor. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Números 23:19. Dios no cambia. Ahora, cuando uno ve Génesis 1:31, cuando Dios mira todo lo que había hecho y dice que vio que era muy bueno, pero ahorita ve que el mundo está sumergido en pecado. Lo que era muy bueno, ahora es muy malo. Amén. A Dios se lamentó, a Dios le pesó, y esto significa que le entristeció haber hecho al hombre y se le partió el corazón. Ahora, se le partió el corazón, ¿sabes lo que significa literalmente? Una ira indignada. Cuidado cuando la ira está indignada. Entonces Dios decreta un juicio.
Dice Juan Calvino: cuando los terribles pecados del hombre ofenden a Dios, es como si su corazón hubiese sido herido con un dolor extremo. Nosotros, ¿sabes cuál es el genuino arrepentimiento? Para que lo tengas como referencia. Cuando sientes un dolor profundo por haber ofendido a Dios. Si eso no está en un momento que tú digas: no, yo ya me arrepentí, pero tú no estás considerando a Dios como a quien ha sido ofendido, porque no es la misma ofensa contra Dios por la posición de Dios que con una persona. Amén. Y un genuino arrepentimiento: tú hiciste algo, cometiste un pecado de cualquier tipo, lo primero que te duele en el alma es haber ofendido al Dios Santo, haber violado su palabra. Ese es el orden. Cuando nosotros los creyentes pecamos contra Dios, contristamos su espíritu. Hay una gran diferencia. Nosotros como hijos de Dios, Efesios 4, 30 y 31 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyo. Tenemos el sello del Espíritu Santo, y así les ha garantizado que serán salvos el de la ira de redención. Por lo tanto, libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. O sea, tú has sido identificado por medio del sello del Espíritu Santo de autenticidad, de que le perteneces a Dios, y por lo tanto, como Dios es santo, debemos vivir de manera santa. Porque no hacerlo, producimos una tristeza profunda, honda, que eso es lo que es contristar, herir profundamente, y esto es el Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿cuál fue la decisión que Dios toma ante una raza de pecadores? Versículo 7 dice que los borrará de la faz de la tierra. Y nosotros estamos aquí, pero si ahorita se diera un decreto de que a todos nos van a barrer, ¿estaríamos de rodillas? Esa gente no se puso de rodillas, ¿Qué grado de maldad estaría viendo Dios para que decidiera borrar de la faz de la tierra a todo ser viviente? ¿Quiénes sufrirán las consecuencias de la maldad del hombre? Todo ser viviente, animales grandes y pequeños, aves, todos van a sufrir la tierra. La tierra que fue dada al hombre para que la gobernara, ahora es maldecida por el hombre. Y somos insaciables, ¿verdad? Porque nos la queremos acabar. ¿Sí te das cuenta lo ambiciosos y codiciosos que somos? Tú dirás: hicieron esa avenida bien bonita para facilitar el tráfico, pero atrás de eso hay intereses políticos. Dios vio y se lamentó. Así que nosotros pensemos bien en las consecuencias que traerán nuestras malas acciones y evitémoslas, porque se paga bastante caro. Pero enseguida encontramos un pero bendito de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Noé encontró favor delante de Dios. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Sonría que Cristo le ama, hermano. Imagínense, usted y yo somos objetos de su gracia. ¿O merecíamos algo? No. Si Dios nos pagara conforme a nuestros actos, ya hubiéramos sido consumidos. Escucha, nosotros somos muy malos, y Dios en su ira es muy justo. A ver, ¿lo puedes decir conmigo? Yo soy muy malo. Pero Dios en su ira es muy justo. Pero Dios en su gracia es muy bueno. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Misericordiosamente bueno, eternamente bueno y compasivo, y en su misericordia nos ha dado un arca. Jesús es el arca de nuestra salvación. Amén, amén.
Así que lo que tú y yo debemos hacer es entrar en Él y confiar en Él para ser librado no de un diluvio, sino de un juicio eterno que viene. Aleluya, amén. Y antes de leer el versículo 9, el versículo capítulo 5, versículo 28 y 29, nomás para irme atrás, ¿verdad? Dice que Lamec tenía 182 años y fue padre de un hijo varón. ¿Y sabe quién era ese hijo varón? Bueno, Lamec era hijo de ¿quién? Bueno, se lo voy a dejar de tarea para que vea Génesis capítulo 5, pero ahí vamos a encontrar personajes como Matusalén, ¿verdad? Hasta que se usa hasta para bromear, ¿verdad? Que Chabelo, que estaba más... ¿Ok? Tuvo un hijo, Noé. ¿Y sabes qué dijo, qué dijo Lamec? Que él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. O sea, en otras palabras, hijo, que Noé sea nuestro libertador. Ya, o sea, qué agobio. ¿Te das cuenta? Un paraíso y un Edén en una desgracia. Pues nuestra tierra está más ruin que todavía la que agarraron a ellos. Por nosotros, hermano. Puros cardos, espinos, mala hierba sale, ¿verdad? Antes no. Aquí observamos los estragos que sufrió la tierra. Ahora sí vamos hasta el versículo 9 y 10, donde lleguemos, ¿eh? ¿Cuánto me dan? 2 horas. ¿Cuántos dicen amén? Ay, sí, amén. Y luego ahí ya ves que como de repente el hambre ahí te está. Versículo 9, este es el relato de Noé y su familia. No era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Y Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y de ahí es donde todas las razas salen, ¿verdad? ¿Qué te llama la atención en contraste con el mundo descarriado? ¿A quién le están pegando? ¿A Mati? Ok. Aquí podemos ver que se describe el carácter de Noé. 3 cualidades notables. Y pon atención, un hombre justo. Pero su justicia no le salva del diluvio. Es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es un don inmerecido. La justicia al hombre no le alcanza para salvarse. Era un hombre justo, y la justicia de Noé es que él vivía bajo los estándares de justicia de Dios, de la justicia de Dios. Número 2, la única persona intachable que vivía en ese tiempo. Intachable es una persona librada de toda tacha. No le encuentras culpa. Sin tacha. Intachable, auténtico, íntegro, completo en su interior, recto espiritualmente. Número 3, anduvo en última comunión con Dios. Ve, ¿no te recuerda Enoc? Que caminó con Dios, que vivía en comunión con Dios y Dios se lo llevó. Amén. Noé caminaba con Dios. Qué contraste su estilo de vida con un mundo descarriado. Amén. Dice Isaías 5:20, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz oscuridad, y que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué contraste de estilo. Y mira, el versículo 11 al 13 nos habla básicamente de que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia, corrupción total, adulterio. Ahí se corrompe algo, porque algo ha entrado. ¿Y qué fue? El pecado y la muerte. Eso es lo que entró, y todo se corrompe. Y dice que Dios vio que la tierra, vuelvo a lo mismo, vio que la tierra se había convertido. Versículo 12, observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Corrupción, 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 en 2 versículos. Violencia. ¿Ya ves el mundo cómo está?
¿Puedes notar eso afuera? Así es. Ahora, dice al final del versículo 13, así los borraré a todos y también destruiré la tierra. Ahora, quiero hacer una pregunta. Dice que va a barrer a todos y también va a destruir la tierra. ¿El amor de Dios y su bondad es cuestionable aquí? ¿Cómo un Dios que dicen que es muy bueno es capaz de mandar a la gente al infierno? Siempre justificando al hombre. ¿Es cuestionable su bondad y su amor aquí? ¿Porque va a barrer a todos? No, de ninguna manera. Aquí lo que va a pasar es que su justicia va a ser exaltada ante la maldad del hombre. Si cuestionan la bondad de Dios, pues entonces que se dejen libres a todos los delincuentes que están presos en las cárceles, que se exoneren a los violadores, pederastas, pedófilos, secuestradores, asesinos, para exaltar la bondad de los jueces de la tierra. Tú dices, sí, que así se haga. Lo que el Señor quiere no es la muerte del pecador, sino que se arrepiente y viva. Así es lo que nos dice la Escritura. Y del versículo 14 al 16 dice: construye un gran barco de madera. Y entonces va a venir toda la descripción. Hoy no voy a tocar eso, ¿verdad? Porque no quiero ahorita. Quiero que entendamos algo. El relato del diluvio es la maldad del hombre. Que quede claro, ¿sí? Eso es lo que está poniendo de manifiesto Dios. Pero también una gracia. Y puesto que el medio de esa gracia es el arca representativa ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Amén. Y bueno, métete para que veas todo acerca del arca, que no es un cuentito. Y aunque se están quebrando la cabeza, están gente de lo más eminente. En cuestiones en cuestiones navales, de construcción y todo un proceso que se ha ido desarrollando y todo. Y no, pues sí, están llegando a concluir. No, pues sí, pues sí estaba, sí podía, la estabilidad, el andar sobre olas, muchas cosas. Pero bueno, ¿usted cree cómo Dios cuando elige capacita a alguien? ¿Cómo hizo de Noé un experto arquitecto en esos años? Lo que tardó más de 120 años haciendo el arca. O sea, eso es algo impresionante. Hoy no me voy a ocupar, ¿verdad? Digo, puedo mencionar algunas cosas, pero es asombroso. Algo que es interesante es que según los estudiosos respecto a la construcción del arca, es que Noé, cuando empezó a construirla, tenía 400 años de edad. Y esto me llama mucho la atención porque fue antes de que ninguno de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, había nacido. Todavía no había nacido. Y le dijo que iba a meter a su familia. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Que Dios sabe todo. Dios sabe todo. Mete provisión para tu familia. Mete provisión y va a ser algo, va a ser un desfile impresionante lo que va a haber. No era un circo lo que mucha gente iba a ver ahí. Así que el diseñador divino le dio el plano a Noé. Era una casa flotante. Y me llama mucho la atención porque el arca de Noé fue el primer transatlántico o transatlántico. Los dos es correcto, ¿verdad? Porque, como presencia, ¿verdad? Y luego la presencia de Dios y luego un hermanito, después el pastor creo que se equivocó. Es presencia. No, dije presencia.
Ok. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que el primer barco que se construyó. Amén. Y dice que la recubriera de brea. Nomás voy a resaltar unas cosas. Pero esta palabra de brea, ¿sabes que es la misma palabra que viene de expiación? Que es cubrir. Cristo con su sangre nos cubrió. Amén. De tal manera que nos ha cubierto, y eso impide la entrada de las aguas del juicio. Alaba el nombre del Señor. Amén. Porque tú y yo estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y esto es algo que debe llenarnos de alegría. Y vuelvo, Dios en este relato es exaltado en su justicia, en su paciencia y en su gracia. Amén. Para que no dejemos de ver a Dios aquí. Ajá, así es. 120 años de paciencia mientras se construye el arca. Híjole, mira lo que dice 1 Pedro 3, 19 y 20. Por lo tanto, fue a predicarle a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios. Imagínate Cristo descendiendo a predicarle a los espíritus encarcelados, Cristo mismo. Esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco. Qué horror que esos espíritus, esas almas, ahora están delante de Jesús. Amén. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas de ese terrible diluvio. 8 personas. Noé se encuentra entre los héroes de la fe. Mira lo que dice Hebreos 11:7. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio. Fe. ¿Qué significa? Confió en lo que Dios dijo. ¿Había llovido? ¿Había habido un diluvio antes? Que te pongan a hacer un barcote por algo que va a venir que tú desconoces, ante un mundo lleno de maldad, burlones. Imagínate. Dice que para salvar a su familia de un diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Y dice, por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que es por la fe. Entonces aquí yo observo algo, que es una fe que obedece a Dios, es una fe que advierte al hombre y es una fe que condena. Ahí está el mundo condenado, pero también fue advertido. Pero también es una fe para él, que le fue contada por justicia. Ajá. Condenó al mundo. Efesios 2:8 dice que Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Usted no tiene ningún mérito en eso. Es un don de Dios. Así que la gran fe de Noé se manifiesta al construir el arca por medio de una generación bien burlona. Ahora, yo digo, una ocasión le estaba contando a Prisi que después tuve que corregir algo. Le platiqué la historia de Noé, estaba bien chiquitita y cómo la gente se burlaba, que cuando iba creciendo así niñita, donde veía que se estaban riendo, ay, los veía así casi como los de la historia. No, esa es otra cosa. Por eso cuando esté Prisi aquí, no se rían, ay, no se crean. Por eso hay que saber contar bien las historias, maestras de Puerto Aventura, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el contexto para entender este relato de Génesis de la gente burlona? Y ya con esto sí voy a terminar. Mira, te voy a leer 2 de Pedro 3:3 en adelante. Entiende el contexto, porque muchas veces decimos, no estaba predicando y la gente se burlaba, y tú estás viendo en Génesis, pues yo no veo en dónde se burla. ¿Ok? Ahí va.
Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempo antes de nuestros antepasados el mundo sigue igual como en el principio de la creación. Pues ¿qué? Se están burlando de la verdad, se están riendo de la verdad, siguen sus propios deseos. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra, y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir al mundo antiguo con un potente diluvio. ¿Ya conectaste la burla? Dice: por esa misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego, están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Y luego habla de que para el Señor 1000 años es como un día, y mira adelante. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. 120 años. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, sino que se arrepientan. Pero esa gente se burló. 120 años de paciencia. Y ya le va a decir: mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser viviente. Y él le va a decir: pero confirmaré mi pacto contigo, así que entren en el barco tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Híjole, Dios mío. Dice: mira lo que voy a hacer, así que métete. Amén. Es un pacto de protección. Dios ama a la familia, quiere salvar a la familia, quiere salvar a tu familia, quiere que toda tu familia entre en el arca. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Él lo obedeció. Y nada más quiero decir lo siguiente: Noé obedeció a Dios porque él conocía a Dios de manera personal. Caminó en íntima comunión con Dios. Porque él tenía su fe puesta en su palabra, aunque él pareciera un loco. Así que por esa fe de este loco condenó al mundo. Puede ser que la gente se haya burlado de él, que lo hayan llamado tonto o loco, pero Noé terminó siendo más cuerdo que todos. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Oramos? Padre bendito, te doy las gracias de todo mi corazón por tan grande misericordia. Alabado sea tu nombre, Jesús. Dale gracias allá en tu lugar por la gracia que extendió sobre tu persona. Dale gracias, dale de tu corazón gracias. Vive agradecido todos los días de tu vida. Dale gracias por esa arca de salvación en Cristo, que te lavó de todos de tus pecados con su sangre preciosa. Dale gracias al Señor, que no merecíamos, que pudo habernos dado la espalda, pero prefirió dársela a su Hijo. Amén. El Padre entregó a su Hijo a pecadores, pero el Hijo entregó a pecadores a su Padre. Así que dale gracias al Señor. Dile: gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por salvarme. Gracias por detenerme en la vida que llevaba. Tú todo lo ves, todo lo observas. Ayúdame a caminar agradándote, Señor, a no hacer nada cosa mala en lo oculto. Guarda, limpia mis pensamientos, santifica mi corazón, mi alma. Ayúdame a ser un cristiano
en el interior. En el interior, Padre, para que el exterior sea un testimonio de lo que en realidad hay adentro. No nos dejes ser religiosos aparentes, sino hijos genuinos que reconocen sus debilidades, que cuando fallan nos puede ofenderte a ti. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Y te pido mucho que vayamos afuera a predicar tu evangelio, porque hay un tiempo de gracia, hay un tiempo de paciencia de Dios, y hay mucha gente perdida. Ayúdanos a soportar las burlas que puedan hacernos, pero no dejes que eso nos intimide y dejemos de pregonar tu evangelio, porque Noé fue un pregonero de justicia. Porque muchos de los que están afuera, Señor, tú los añadirás a tu iglesia y serán salvos. Gracias, Padre. Úsanos, Padre. Úsanos como usaste a Noé. Úsanos. Y tú lo has dejado escrito y grabado en tu palabra, ahí en el Antiguo Testamento, pero aparece en el Evangelio. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias. Y nuestros hijos pequeños, guíalos para que el día de mañana, de una forma consciente, ellos tomen una decisión personal por ti, porque sabemos que esto no se hereda. Esto es una decisión personal de cada ser humano. Así que ponemos en la vida a todos esos pequeños, como Matías, como Amy, como todos los chiquitos de esta iglesia, Gia, que se levanten y sean hombres y mujeres conforme a tu palabra, que en los últimos días sean los verdaderos pregoneros de justicia, Padre. Guárdalos en sus caminos, Padre. Te doy la gloria, la honra y la alabanza, y ayúdanos a ser padres que sean un ejemplo para ellos, un modelo de vida. Gracias, Padre. Gracias de todo mi corazón por tu palabra el día de hoy, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.